conversar ahora, que tiene que ver con las compensaciones. ¿Qué es lo que deben hacer las personas que se vieron afectadas desde algo tan simple como la interrupción del servicio eléctrico, las pérdidas de alimento u otro tipo de artefacto quizá que se pudiera haber afectado, o lo que veíamos también, los daños, las interrupciones en las telecomunicaciones, personas que perdieron a familiares que eran electrodependientes y que no tuvieron la respuesta, la alternativa ante esta interrupción de la luz? Queremos conversar de todo esto con el director, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, que está en contacto con nosotros. Hernán, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Buenos días, Chantal. Buenos días. Un gusto. Igualmente, aparte que es súper importante poder empezar a explicarle y ayudar a las personas con cuáles son los pasos a seguir. Pongámonos, vamos por distintas categorías de alguna manera, desde lo más esencial, el daño desde algún artefacto eléctrico, la pérdida de algún alimento porque no hubo alternativa de estar conectado a la electricidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas? A ver, en el caso del daño a los artefactos eléctricos, producto de corte, que son subidas o bajas de voltaje, la ley establece de que el consumidor lo que tiene que hacer es hacer el reclamo respectivo en la empresa que le suministra servicio. La empresa tiene que hacerse cargo de los daños y tiene que ver y levantar si el artefacto necesita reparación o reposición. Cualquiera de las dos alternativas que necesite ese artefacto, la empresa tiene que responder, está establecido en la ley y en consecuencia es una obligación de la empresa responderle al consumidor cuando el artefacto fue dañado producto de un corte. En el caso de los alimentos, probablemente la evaluación del daño es el complejo y por lo tanto las personas deben tener algún tipo de pruebas de que tenían todos esos alimentos perecibles que sufrieron, que se perdieron producto del descongelamiento. En el caso de los comerciantes, aquí tenemos caso dramático. Yo ayer veía ahí los comerciantes que tenían vitrinas refrigeradas con helado u otro tipo, estaban preocupadísimos porque dicen que a ellos les soporta 12 horas solamente lograr mantener. Y por lo tanto ahí hay una pérdida importante. Todo eso se puede evaluar. El problema está de que ahí la ley no obliga hacer un pago automático ni tampoco una restitución, sino que simplemente el consumidor tiene que hacer el reclamo respectivo a la empresa y si la empresa no responde, tener que ir a un procedimiento judicial para poder demandar para que pueda ser compensado, pero además va a tener que probar. Esa es la gran dificultad que tiene cuando se pierden los alimentos perecibles en estos casos. ¿Y qué le puede servir de prueba a estos comerciantes, a los dueños de negocios? Porque hemos tenido lamentablemente experiencias anteriores, ¿cierto? En donde, ya sea lo que ocurrió el año pasado en el invierno por el temporal, ¿qué elemento, qué medida puede tomar que sirva de prueba a ese comerciante para acreditar que perdió tal cantidad de alimento producto del corte de luz y el descongelamiento quizá de los mismos? Las pruebas son las boletas, facturas, toda la documentación que acredite que él había adquirido esa mercadería, que la tenía disponible e incluso podría hoy día con todos los sistemas de boleta digital que tiene el comerciante, sabe lo que está vendiendo y por lo tanto hay una reposición permanente que tiene, por lo tanto ahí hay pruebas de que él disponía de esos productos y las cantidades que había adquirido. Ahí hay una prueba, fotos u otras cosas que podrían probar de que él tenía esos productos en el momento que sucedió el corte. ¿Y hay, Hernán, antecedentes, cifras de cómo evolucionan o cómo se cierran estos procesos cuando los comerciantes, los dueños de almacenes han presentado estos requerimientos por la pérdida de sus alimentos? Como no es obligación, hacíamos esta comparación con el daño de algún artefacto eléctrico, como no es obligación allí la compensación, ¿cómo derivan, de qué manera terminan esos reclamos por parte de las personas? A ver, aquí hay algunas facilidades. Los demandas por consumidores individuales y también que afecta a los pymes, tienen que ir ellos como consumidores, porque en el fondo son consumidores, claro, al juzgado de policía local a hacer la demanda respectiva. No necesitan llevar patrocinio de abogado, pero nosotros les recomendamos que la demanda sea redactada en términos jurídicos, ojalá por un abogado. En eso Conadecus ayuda a los consumidores en general.
cuando llega un consumidor a Conadeco y tiene que hacer una demanda y tiene los fundamentos necesarios, nosotros ayudamos en la redacción de la demanda para que la persona la presente en el juzgado respectivo, y eso ayuda enormemente a los jueces a poder fallar, principalmente para poder fallar con fundamento a favor de un consumidor. Porque además, cuando las demandas son de menos de 25 UTM, el fallo es único y inapelable, y es una sola instancia. Ya. Por lo tanto, no hay apelaciones posteriores. Por lo tanto, eso tiene la particularidad de este tipo de protección al consumidor que se puede hacer ante el juzgado de policía local. ¿Y cómo los contactan entonces? ¿De qué manera las personas pueden conseguir la asesoría o el respaldo de Conadecus? Conadecus.cl, ahí está nuestra plataforma, pueden ingresar el reclamo, pueden hacerlo en forma telefónica y nos mandan, o a través de nuestra página pueden ingresar el reclamo y lo van a atender nuestros procuradores, nuestra gente que está atendiendo a los consumidores. Perfecto, esa es una buena recomendación, un buen dato para quienes están enfrentando esta situación y no saben bien de qué manera hacerlo. Es mucho mejor hacerlo con el respaldo, ¿cierto?, de Conadecus o de algún abogado, institución, organismo que los respalde para que puedan conseguir un resultado positivo en esta reclamación que presentarían por el daño eventual de alimentos, de productos que pudiesen haberse visto afectados o perdido su cadena de frío producto del corte de electricidad. Hay otra situación, y la presentaba Andrea Pino antes, que tiene que ver con la muerte de 3 personas electrodependientes, que es terrible, ¿no?, pensar que esto haya ocurrido producto de la interrupción del servicio eléctrico. Aquí, ¿qué es lo que pueden hacer? Ayer escuchábamos en las primeras declaraciones que se hacían desde el gobierno diciendo que la prioridad tenían que ser los electrodependientes. Entendemos que son personas que para vivir necesitan tener a disposición el suministro eléctrico, la luz, la electricidad en sus casas. Si es que no hubo una respuesta desde las distribuidoras, desde las empresas, ¿qué es lo que hay alguna alternativa para estas familias que están enfrentando el dolor de haber perdido a una persona? Bueno, ahí hay un daño mucho mayor. Absolutamente. Hay daños morales, de todo tipo, y por lo tanto, ahí como consumidores es un daño que tiene que ver más que en lo penal, porque este es un acto contra la vida de las personas, no haber respondido oportunamente a la necesidad y que muchas de esas personas están registradas, están encuestadas, se sabe dónde Exacto. están ubicadas y por lo tanto es un deber entregarle todos los mecanismos necesarios para que puedan tener la continuidad en sus equipos. Y esto hay generadores, tienen ellos, se les entregan baterías, pero están registrados y si ha ocurrido en algún caso en que efectivamente no haya llegado esa ayuda, es también algo mucho más grave que de lo que estábamos hablando anteriormente. Aquí se atentó contra la vida de la persona y eso tiene otros procedimientos para poder buscar no solamente las compensaciones, también los castigos por las negligencias que podrían haber ocurrido. Yo entiendo, Hernán, que esto excede, el caso de las personas electrodependientes fallecidas excede el rol o el respaldo, el acompañamiento que puede hacer la corporación, pero se lo preguntaba desde el punto de vista desde el no cumplimiento de esa empresa distribuidora que no a lo mejor entregó el generador a esa familia que lo necesitaba, a esa persona electrodependiente. También debieran iniciar algún tipo de acción estas familias, ¿no? Además del dolor que entendemos que están sintiendo, de lo inesperado que resultó para ellos esto, también debiesen seguir algún tipo de iniciativa porque no se les entregó el generador eléctrico que era vital para la vida de esa persona, ¿no? Efectivamente, y como lo ha dicho la ministra del Interior, la ministra de Salud, están investigando si los fallecimientos de estas 3 personas que se menciona fue producto de negligencia, de no haber acudido oportunamente a prestarles las ayudas necesarias para que sus equipos pudieran seguir funcionando y por lo tanto, si eso sucedió, es gravísimo y se deben hacer las acciones correspondientes que van más allá de la protección a los consumidores, ¿eh? Esto ya entra en el ámbito más penal que en lo civil, como en estos casos. Absolutamente. ¿Y qué pasa con, volviendo ahora al tema de consumidores, de las telecomunicaciones? Durante todo el día hubo personas que tuvieron sus teléfonos funcionando de manera intermitente. Hubo momentos en que probablemente cuando se acabó esta autonomía de las antenas, se perdió por completo el teléfono. ¿Qué se hace en estos casos? Porque claro, es una consecuencia probablemente del corte de electricidad, de la interrupción, pero afecta también las telecomunicaciones.
Bueno, lo que sucedió ayer nos dio, nos demostró la fragilidad que tiene no solamente el sistema eléctrico, también el sistema de telecomunicaciones. Y por lo tanto, la fragilidad que tenemos en el ámbito eléctrico de verdad es alarmante, porque claramente aquí ocurrieron una seguidilla de errores o fallas en que el sistema eléctrico no funcionó, porque hubo una transmisora que tuvo una falla, le fallaron dos circuitos y eso arrastró que un corte generalizado prácticamente en el país. Pero como consecuencia de eso, también nos vimos afectados por las telecomunicaciones, que claramente aquí lo que tenemos es que hay que revisar las normativas y las regulaciones correspondientes. Ellos tienen un respaldo solamente para 4 horas. Claro. Y en consecuencia, a las 4 horas se acabó la energía que tenían para poder seguir manteniendo los equipos, que son equipos electrógenos, el equipo y que podían sostener el servicio en 4 horas. Pero después que se agotaron, se cayó el servicio completamente. Y por lo tanto, aquí hay un tema de regulación. ¿Cuánto es el mínimo que debe de mantenerse el servicio, aunque haya un corte eléctrico, a través de generadores o distintos tipos de energía y respaldos para poder sostener que el servicio se siga manteniendo para los consumidores? Y aquí falló completamente. A las 4 horas prácticamente fue como inmediatamente se cayeron los servicios, se agotaron las baterías, se agotaron o se les acabó el combustible a los generadores y no tuvimos más respaldo y quedamos sin telecomunicaciones, sin comunicaciones. Y eso en un país, estamos ya en un país que se dice que es moderno, estamos de verdad, parece en la era de las cavernas. Claro, y hoy día resulta completamente incomprensible y difícil de comunicarnos, lógicamente, de entender lo que está pasando, de algo tan básico como saber si es que algún familiar en otra parte o que no esté contigo se encuentra bien y producto de estas telecomunicaciones fallidas tampoco se pudieron concretar. Hernán Calderón, de Conadecus, le quiero agradecer por esta conversación que ha tenido con nosotros. Son tantas las consecuencias, ¿no?, y las acciones que probablemente muchas personas van a tener que iniciar producto de cómo se vieron afectados por este corte de la energía eléctrica que todavía mantiene algunas personas sin suministro. Le quiero agradecer el contacto que ha tenido esta mañana con T13 Digital AM. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Chanta. Un gusto. Igualmente.